la situación de Gendarmería, también porque mañana 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Vamos a profundizar sobre ese punto también. Y por eso tenemos ya en nuestros estudios al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a quien le agradecemos muchísimo que esté acá. Ministro, muchas gracias, buen día. Muy buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, ministro, como punto de arranque, llamó mucho la atención la información que entregaba el diario La Tercera hace un par de días simplemente sobre las declaraciones del funcionario a quien, ¿no es cierto?, el crimen organizado amenazó, dejó una corona de flores en la puerta de su casa, porque esto evidenció el nivel de presión o de extorsión que podrían estar viviendo, ¿no es cierto?, muchos funcionarios de Gendarmería. Él mostró aquí en sus declaraciones una trama importante en Santiago 1, donde incluso se decía que se podían hacer hasta 500.000 pesos, 500 lucas diarias, decía. ¿Cuál es la situación respecto de Gendarmería y qué tan expuestos están siendo los gendarmes a la extorsión y por otra parte, digamos, a ser parte de redes de corrupción del crimen organizado? Sí. Respecto de este caso en particular, Sí. creo que es relevante recordar algunas cosas. Sí. Lo primero es que este funcionario que fue amedrentado y amenazado en su domicilio, ¿ya? Cauquenes. En Cauquenes, es un oficial de Gendarmería que, según la investigación y lo que nosotros tenemos como antecedente, habría sido amenazado por personas que tienen algún tipo de vínculo con funcionarios dentro de Gendarmería, ¿ya? Pero es muy importante que una vez que ocurrió este hecho, rápidamente, en la coordinación con las policías y con el Ministerio de Seguridad, dimos con las personas que habían ejecutado el acto de amedrentamiento, ¿ya? Es decir, estas personas... Están identificadas. Pero no solo están identificadas, están en prisión preventiva, ¿ya? Es decir, las personas que balearon la casa de este funcionario se encuentran no solo identificadas, sino que en prisión preventiva y están enfrentando un proceso penal, ¿ya? Y nosotros en eso fuimos muy claros. Junto con el Ministerio de Seguridad dijimos en ese día, y lo hemos dicho después, no vamos a permitir que se amedrenten a los funcionarios que están cumpliendo bien sus funciones, ¿ya? No vamos a permitir que bajo la amenaza quieran silenciar a funcionarios que están realizando adecuadamente sus labores, ¿ya? Y además hay una investigación reservada respecto a la posible conexión de las personas que ejecutaron este acto con funcionarios o funcionarias de Gendarmería de Chile del Penal Santiago 1. Esa es una investigación reservada. Para el éxito de la investigación es muy importante que se mantenga reservada. Todos los antecedentes que se develan en el transcurso de esta investigación pueden poner en riesgo la investigación misma, ¿ya? Y es muy importante que podamos dar con los autores intelectuales de este hecho. Claro. ¿Ya? Porque no vamos a permitir que al interior de Gendarmería se generen redes de corrupción. Y si hay, las vamos a desbaratar. Ya, pero por parte, ya vamos a ir al tema de corrupción. Veía ayer una entrevista que le hacía Mirna Schindler a Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, y que decía que todos estos lujos que están detectados en las celdas del Tren de Aragua en Santiago 1 son solamente la punta del iceberg y que esto requiere una reforma muy estructural. Él dice que aquí, o sea que en Santiago 1 hay drogas, artículos de lujo, tecnología, whiskies, aparatos, proyectaluces, sonidos ambientales, es decir, estamos hablando de una situación que, claro, por una parte, ¿no es cierto?, tenemos este peligroso match que se puede hacer entre gendarmes y delincuentes ligados al crimen organizado, y por otro es la manera en que ellos empiezan a vivir, porque para que todo esto ingrese es porque alguien se los permite. Entonces, ¿qué tan cierto es que una figura, porque Claudio Martínez fue un exdirector de Gendarmería muy reputado en ese sentido, ¿no? Y él dice que esto requiere una reforma muy profunda, porque aquí lo que estamos viendo es que esto es un diseño muy nuevo que no responde a cómo se diseñó las cárceles y Gendarmería hace 20, 30 años atrás. Efectivamente, Gendarmería está enfrentando desafíos que no había enfrentado hace un tiempo atrás. Cuando Claudio Martínez era director, enfrentaba otros desafíos, sí, y hoy por hoy son desafíos distintos los que enfrenta, principalmente vinculados con la presencia de bandas de crimen organizado al interior del sistema penitenciario. Para eso nosotros hemos tomado medidas desde que asumimos como gobierno, ¿ya? Al muy poco andar, tuvimos 2 hechos que nos dieron cuenta de efectivamente estos datos de que permitían ver que estaba cambiando la composición del sistema penitenciario. Algunos datos nomás. La cantidad de extranjeros cambió sustantivamente, aumentó de una manera muy... ¿De cuánto a cuánto?
aproximadamente un 8% a un 15%, casi 16%. Ya, prácticamente el doble. Se duplicó. En los años que llevamos de gobierno. Segundo, cambiaron... En 3 años. Bueno, claro, hace 3 años, y además ha aumentado en más de 20.000 personas privadas de libertad en estos 3 años. ¿Ya? O sea, cuando nosotros subimos como gobierno habían 40.000 personas privadas de libertad, hoy hay 62.000, casi 63.000 personas privadas de libertad, con una composición interna que es distinta. De hecho, cambió, no solo aumentó la cantidad de extranjeros, sino que cambiaron las nacionalidades prevalentes dentro de las personas que son extranjeras. Antes eran bolivianos, peruanos y... ligados más bien probablemente al tráfico de drogas, ¿no? De todo. Ya. De todo. Y hoy día la prevalencia venezolanos, colombianos, venezolanos, bolivianos. Ya. O sea, cambió sustantivamente la composición. Y al muy poco andar vimos hechos que nos llamaron profundamente la atención, pero tomamos medidas, ¿ya? O sea, uno no está en este cargo para solo diagnosticar, sino que tomar medidas. Y vimos un hecho de extorsión al interior de Santiago 1, probablemente usted lo recordará, 2022, inicios del 2022. ¿Ya? Y tomamos una medida inmediata, que fue enviar a esas personas a los módulos de máxima seguridad que teníamos disponibles. ¿Ya? Y asimismo, durante el 2022, al poco andar, tuvimos a los líderes de las bandas del clan de los gallegos detenidos en prisión preventiva por el juicio que hoy ya tiene condena. Sí. ¿Ya? Entonces veíamos que teníamos que enfrentar esto desde otra perspectiva. Y por lo mismo hemos aumentado al doble las plazas de máxima seguridad, por lo mismo se implementó un régimen de máxima seguridad muy estricto, que ni siquiera era impensado en el momento en que Claudio Martínez era director de Gendarmería. Sí. Es un régimen similar al que tiene Italia para combatir a las mafias, ¿ya? Al 41 bis. Similar en cuanto a las características. ¿Ya? Y además hemos generado herramientas a Gendarmería para que realice investigación criminal dentro de los establecimientos penales. Y esas herramientas nos permiten el día de hoy, a un poco más de un año de funcionamiento de esas herramientas, tener oficinas de investigación criminal que están investigando al interior de los establecimientos penales en coordinación con el Ministerio Público para desbaratar las redes que hay al interior de los establecimientos penales. Ya, pero ministro, usted sabe porque lo está trabajando mano a mano con el Ministerio de Seguridad, porque me imagino que ha conversado en todos estos encuentros internacionales de que con todo eso las cárceles, la delincuencia y el crimen organizado avanza mucho más rápido que la respuesta que los estados están dando. Eso está pasando, digamos, en toda América Latina, desde el norte hacia abajo. Las cárceles se han convertido en los centros de operaciones, son las oficinas de trabajo del crimen organizado. Eso no pasa en nuestro país. ¿No? No. Nosotros podemos tener hechos como los que han ocurrido, pero nosotros estamos enfrentando frontalmente al crimen organizado. Nosotros no tenemos ninguna cárcel en la que los líderes de las bandas de crimen organizado la manejen ellos. ¿Ya? Ninguna. Cuando usted pone hace este contrapunto con lo que ha pasado en otros países de la región, yo le digo, ¿qué es lo que ha pasado en otros países de la región? En Ecuador las cárceles estaban controladas. Las fuerzas militares tuvo que recuperar las cárceles. Por eso se lo digo, está descrito. Está descrito en Ecuador, está descrito en el Perú, está descrito para qué decir en México y para qué decir en Brasil. Yo como ministro puedo ingresar a cualquier módulo, en cualquier cárcel, en cualquier momento. Yo he estado en los módulos de máxima seguridad tomando decisiones junto con el director nacional de Gendarmería. Eso no ocurre en los lugares donde usted describe. Ya, no es un lugar sin Dios ni ley. No es un lugar sin Dios ni ley. De hecho, es más, nosotros tenemos a los líderes de las bandas criminales para que no operen en un sistema de máxima seguridad, completamente aislados, monitoreados, pero además los tenemos con uniformes. ¿Pero por qué se lo planteo? Porque entonces, yo entiendo, hay situaciones complejas, ¿ya? Situaciones que estamos enfrentando, pero yo no creo, y la realidad lo dice así, de que uno pueda decir que tenemos el descontrol que hay en otros países de la región que ha generado problemas de seguridad. Esa comparación me parece absolutamente fuera de lugar. Sí, no, mi pregunta no va hacia allá. Mi pregunta era otra. Es que con la información que tenemos, decir que tenemos todo bajo control también puede ser un poco naif. ¿En qué sentido, ministro? Yo no he dicho eso. No, se lo estoy diciendo yo y con todo respeto. ¿En qué sentido? En que sabemos cómo operan las bandas así. Y si tenemos el caso de un gendarme que se atrevió a hacer la denuncia porque en su casa fueron a amenazarlo,
Muchos quizás no se van a atrever. Y si él mismo en sus declaraciones está diciendo que hay gendarmes que ganan pueden ganar hasta 500 lucas, dice él, ¿no es cierto?, diarias, es porque hay un sistema, ya está funcionando, ya hay posibles espacios de corrupción. De eso a que empiecen a operar dentro de la cárcel ciertos grupos, estamos cerca. Entonces yo no es que compare Chile con Ecuador, por supuesto que no, si yo estoy informada. Hay un paso que falta. Ya. Hay un paso que falta. Lo que digo que esto es luz amarilla, no es luz verde. Exacto. O luz roja. Yo estoy de acuerdo con usted con que efectivamente tenemos una situación muy compleja que estamos enfrentando. Pero el paso que falta podría ocurrir si es que no estuviéramos tomando las acciones que estamos tomando. ¿Ya? O sea, hoy por hoy nuestro país se está enfrentando, y digo nuestro país, nuestro Estado está enfrentando frontalmente al crimen organizado. No es menor que tengamos 3 sentencias, una ya confirmada por la Corte Suprema, en la que los líderes de las bandas de crimen organizado están en la cárcel. Y el desafío que tenemos ahora es que en la cárcel no se fortalezcan. ¿Ya? Y ese funcionario, yo hablé con el comandante Aguilera y conversé con él cuando ocurrieron estos hechos. Y ese funcionario ha visto cómo la institución lo protege. Y ha visto también cómo el Estado lo protege. Porque a los que lo amenazaron y lo trataron de amedrentar, están hoy día tras la reja. Entonces, lo que usted señala, efectivamente, da cuenta de alertas que tenemos que tener para tomar medidas de acción rápidas, eficaces, concretas y que tengan resultados. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Bien, hablamos con el ministro de Justicia aquí en Primera Pauta, Jaime Gajardo. Ministro, el tiempo vuela, son 7:50 de la mañana, pero quiero hacer un punto también, algo que resonó mucho esta semana, y me refiero a la liberación que se hizo de uno de los asesinos del ex comandante jefe del ejército, Carlos Prat. Esto significó, ¿no es cierto?, una discusión, incluso una molestia, lo vimos en la vocera de gobierno respecto de la salida. La propia familia Prat se sintió, ¿no es cierto?, afectada. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de... Se me borró el nombre. Brigadier José Sara Holger, y fue liberado después de cumplir una condena, y ahora volvió a ser detenido. Entonces, ¿cómo el gobierno evalúa este actuar de la justicia ahí, en un caso como ese? En un momento, donde el tema de la dictadura, si hubo dictadura, no hubo dictadura, está muy vigente. Sí, yo creo que nadie realmente serio puede decir de que en Chile no hubo dictadura. ¿Ya? Uno lo puede decir en términos técnicos, pero además en términos históricos. O sea, lo que hubo en Chile fue una dictadura que cumple todas las características de una dictadura. ¿Se está queriendo relativizar, ministro? Lamentablemente. Y eso es muy grave. Es muy grave para nuestra democracia, es muy grave para los derechos humanos, es muy grave para los derechos de todos nosotros, y además muy grave para la convivencia pacífica, porque el gran valor que tiene la democracia y los derechos humanos tiene que ver con que encontramos una fórmula para que las diferencias que tengamos entre todos nosotros, en sociedades plurales, en sociedades en las que hay distintas opiniones, se resuelva en el marco del derecho, en el marco de la democracia, donde al adversario político lo tratemos como tal y no como un enemigo al que estamos disponibles a destruir, aniquilar, torturar, exiliar, hacer desaparecer. Y eso es precisamente lo que ocurre en la dictadura. En la dictadura no solo se bombardeó la moneda, sino que se hizo desaparecer a miles de compatriotas, miles. Se exilió a miles de compatriotas, se torturó a miles de compatriotas, se ilegalizaron los partidos políticos, se ilegalizaron los sindicatos, pero el hecho se cerraron carreras. De que hayan candidatos presidenciales, estoy pensando en Johannes Kaiser, que lo ha dicho directamente, que volverían en una circunstancia igual, ¿no es cierto?, volverían a apoyar una situación así, una intervención a la democracia, como lo ve usted, porque además usted es militante del Partido Comunista. Yo creo que es una muy mala noticia para nuestro aprendizaje como país, que se relativicen hechos que ocurrieron dentro de nuestro país, que son de los periodos más oscuros de nuestra historia. O sea, como le decía, en ese tiempo, el día de mañana se conmemora los 30 de agosto, el Día del Detenido Desaparecido a nivel internacional. Mañana sábado. De hecho, se va a conmemorar hoy en el Palacio de la Moneda, junto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, porque todavía tenemos 1.162 familiares que están buscando. El plan de búsqueda que anunció también el ministro. Buscando los antecedentes, el paradero, lograr identificar a sus familiares. Tenemos 1.162 mamás, papás, hijas,
distintos tipos de familiares que están buscando a sus seres queridos a más de 50 años. O sea, el dolor que eso genera para la sociedad es un dolor en la esencia de la sociedad. Entonces, eso es lo dramático de relativizar esto. Yo creo que habíamos logrado como país de que todas las fuerzas políticas estuviéramos de acuerdo que lo que ocurrió durante la dictadura militar no podía volver a ocurrir en nuestro país. Y lamentablemente hoy tenemos fuerzas políticas que lo relativizan. Y eso es un tremendo retroceso para nuestro país. Nos queda un minuto, ministro Gajardo. La decisión, digamos, de la justicia de que José Sara, uno de los homicidas del general Prat, haya salido de prisión luego de 15 años, ¿qué significó para el gobierno en esta misma perspectiva? Y ahora, ¿no es cierto?, que ha vuelto a ser detenido. Sí, nosotros hemos hecho dos puntos respecto a esto. Lo primero es que las sentencias se cumplen, ¿ya? Y esta persona fue sentenciado por un tribunal de la República, cumplió su condena y en ese sentido nos parece que esa es la manera de actuar del Estado de Derecho, ¿ya? Es una persona que fue condenada por graves crímenes cometidos durante la dictadura, por lo que se denomina un magnicidio, porque fue un general de ejército al que él es autor del homicidio del general Prats y de su señora, ¿ya? Y hoy por hoy se encuentra en prisión preventiva por otro caso, que es el de Ronnie Moffitt, ¿ya? La secretaria de Orlando Letelier, también un crimen cometido en el exterior. Así fue. ¿Ya? Y la segunda reflexión que hemos hecho, o el segundo punto que nos gustaría señalar, es que lamentablemente las personas que han cometido estos crímenes hasta el día de hoy no han entregado información para poder llegar al paradero, para poder determinar qué fue lo que ocurrió con las 1.162 personas detenidas desaparecidas, que hasta el día de hoy no tenemos antecedentes de su paradero final. Tenemos 1.469 personas detenidas desaparecidas, pero 1.162 todavía no logramos tener antecedentes. Y ellos pueden contribuir y saben que pueden contribuir para que podamos llegar o arribar a sus paraderos. Un pacto de silencio, ¿cree usted que hay? O sea, se ha podido evidenciar en la práctica, en los hechos. Sarah Holger fue miembro de la DINA, ¿ya? Y en ese sentido tiene mucha información, y ese es el llamado que nosotros hemos hecho a todos los criminales que están hoy por hoy en prisión y aquellos que están siendo juzgados, que colaboren para que estas familias puedan tener antecedentes de sus seres queridos. Muy bien, ministro de Justicia, Jaime Gajardo, muchas gracias por venir acá hasta Radio Pauta, por esta entrevista cerrando además la semana y cerrando agosto. Así que muy amable por estar aquí.